estamos. Now, why am I wanting to make a video about this painful thing I'm undergoing? It's because when I looked up on YouTube, I couldn't find any other videos about physical therapy. And I need to know what to expect. I don't know. It's my first time doing it, hopefully my last time doing it. And so I'm sharing it with you for educational reasons. I'm also being supported by donors in this whole process of recuperating. So I'm doing it for my donors. And yeah, it's an intimate experience. And so you're welcome to join me in this odd thing. Y eso es muy caliente ya. Okay. Subimos. Okay. Mucho mejor. Yeah. El olor está bien. Sí, está rico, a mí me encanta. Como mentol. Soy adicta. ¿De verdad? Sí. ¿Mentol? Mentol. ¿Eucalipto? Yeah. Hay una planta que tengo que es ¿Vaporú? Vaporú. Vaporú es muy similar, pero tal vez es igual. ¿Aquí vino? Ah, Ahí sí, está. es igual, Ahí está. Vaporú. Yeah. Para estimular el músculo. Se te cayó uno, Rosita. Sí. Bien, está fuerte, molesta. Está bien, no hay problema. Y normalmente usas cuando como 7, es 0 hasta 10, ¿no? Sí. ¿Y cuándo me lo usas normalmente? Contigo todavía estoy usando 8, 9. Okay. No, todavía no bajamos. En esta sí, porque Okay. ya luego me dices me duele. Ok. Entonces ya ahí ya bajamos. Estamos trabajando en 6 en esa. ¿Está bien? Sí, está bien. Es mucho, pero está bien. ¿No molesta? No, es extraño, pero está bien. Van a decir que porque trabajamos en el suelo, porque no trabajamos en una cama, porque esto es para motivarte, que tú salgas de tú. Sí. Por eso estamos aquí. Porque ese van a decir, ¿por qué no trabajan en un lugar Bueno, es más adecuado? Bonito, es más bonito. Adecuado? Sí, necesito salir del cuarto. Por los traslados del paciente. Yeah. Es una terapia a domicilio. Jesus. ¿Ahí? Está bien. Brinco bien chido el músculo. Sí. Y el primo abajo de la silla de Brian. Primo que no se mueve. ¿Qué, primo? ¿Cómo está, primo? Yeah. Pues ya le voy a poner la venda para sostenerlos, ya así que. Okay, No estás en un lugar adecuado. Well, la gente siempre van a hacer comentarios Sí, de cosas. sí. No importa qué hacemos. Okay. Yo pienso, este es un muy buen cuarto. El piso, el cielo, ¿El cielo? es muy alto. Tenemos los 4 elementos. Exacto. Cielo, tierra, aire, viento. Fuego. No, No, tenemos fuego, fuego. pero ahorita lo prendemos. Bueno, esta electricidad Ahorita es casi lo fuego, prendemos, sí. Entonces yo, cuando vas a grabar, puedes decir, voy a grabar y voy a conocer. ¿Qué estás diciendo? Y después, cuando vas a cortar, puedes, Corto. después de cortar, puedes decir, corto. Y voy a conocer cuándo estoy en cámara y cuándo. Listo. So,
I'm getting physical therapy outside, which is really great. It's very comfortable. This is Rosa. She's my physical therapist. I like her. She's wonderful. Sometimes I think she might be a little sadistic because she gives me great pain. Un poco sadístico, pero es profesional. And I need it. So this work, this pain, will help me walk. It's the only option. It's the única opción. Necesito trabajar bien, trabajar mucho. I got to work a lot so I can walk and do the next phase of my life. Muchas gracias. Aquí está Okay. mucho mejor, subió mejor. Ya, poco a poco. Hey, qué buenas tus uñas. Ah, sí. Fuiste a fiestas. Sí. Excelente. Para mí me gusta mucho arte de uñas porque es temporario. Sí, sí, sí. No es como un tatuaje. No. Y es bonito, es muy obvio. Entonces, cuando yo voy a festivales, muchas veces yo llevo un bolsa lleno de pintura, por eso. Sí. También por los hombres. Ajá, Muchos sí. hombres piensan es femenino. No, es no, arte en es tus un arte en manos. tus manos. Sí. Es chistoso. Sí. Y después ellos dicen, ah, ok, qué bonito. ¿Y dónde es la cosa para quitarlo? Y Ella. siempre voy a decir, no tengo. Buena suerte, vete. Bye, bye. No hay. Ya, pero esos son muy bonitos. Yo no soy. No, yo quisiera unas así de este tamaño, así largas. Pero ese no es que me Pero, invente. mira, No, ¿te imaginas? no. Uñas largo es un lujo por gente que no Sí, trabaja. que no trabaja. Ya. Ujú. Mira. Ahora, ¿bajamos? Ok. Molesta menos, ¿verdad? Mucho menos. Estoy mejorando. Es lento, pero seguro. ¿Otra vez? Ok. Bosque. Ah, ese es mucho mejor que antes. ¿Ves? Ya. Excelente. Muy bien. Debo de usar un ultrasonido, pero a mí ya me gusta trabajar más manual para descontracturar los músculos y se trabaja mejor. Yo con mis 18 años de experiencia ya aprendí que trabajo uno mejor así. One thing to keep in mind is I have, I don't know, 4 months of physical therapy or something twice a week. And I'm fighting against the atrophy of my muscles that happened when I didn't have physical therapy. Also, the difficult part isn't that the bones broke. I mean, that's a problem too. But the bones are probably okay. They screwed in metal plates and they put a nail through the interior of my bone. But the part where they sliced me open to do this operation, and I have pictures of that, they're pretty graphic, is now scar tissue, and all the nerves and blood vessels got separated. And so it's like my legs don't work because I can't bend them. It's all scar tissue, and it hurts a lot. And so we're working through that. I have to rebuild the muscle so that I can support my weight. I'm using a walker to walk, and my legs can't handle a lot of weight. There's immense pain. And I can handle a lot of pain. Well, we'll see during this session, but it just takes a long time. And I know there'll be some people watching this who are like, "Hey, I'd just be tougher." I had some injury and I got better faster. And it's like, well, I've talked to a lot of people who've had injuries like this, and one of them never walked again, and others took a long time, and others had complications. And I do have a complication, and so things are just difficult. So if you're going to watch this video, don't be a critical asshole. We're working on this together. I'm working on it, and I will get better with a lot of work. So, yeah. Okay. Okay.
Estira. Flexiona. Estira. Okay. Flexiona. Voy a soltar. Okay. Está con mucho miedo. Eso, muy bien. Suelta. Okay. Salta? Ujú. Okay. Oh, the other thing is, this is all in Spanish. So I don't know all the words in Spanish. Necesito conocer más cosas en español. I mean, necesito conocer el nombre de este músculo. So there's like special words I don't know. When do I need to know like thigh or hamstring or calf or whatever? So there's a little bit of difficulty, but it's okay. It's okay. Podemos comunicar, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, sí nos podemos comunicar. Yeah. Flexiona. Okay. Estiramos. Okay. Una más, igual, hasta arriba. Okay. Muy relajado. Muy relajado. El dolor es una herramienta para hacer mi cerebro más Aprieta. filoso. Okay. Aprieta el músculo. Sí, Eso, okay. muy bien. Ujú. Baja. Okay. Voy a soltar. Aprieta el músculo. Okay. Ujú. Mejor. Yeah. Mucho mejor. Sí. Ujú. Ya se empiezan a marcar los músculos. Ya empiezan. Suelto. Suelto, suelto, suelto. Ujú. Mucho mejor. Yeah. Flexiona. Okay. Tantito. Y estiramos. Okay. Arriba.
Tenemos un puesto por Roma. Ay, una caguama. Le hubieras haber apostado algo más fuerte. Ah, es una caguama. Normal. All right, ¿qué quieres? ¿La tienes que golpear? Arr, arr, arr. No, ya pues está. Le golpeala. De abajo. Eso. Baja. Ok, poquito. Ok, ¿qué quieres? Otra vez levanta. Ok. Abajo. Abajo, hasta abajo. Ok, abajo. Suelo, suelo. Flexiona un poco. Ok, Flexiona. ok. Estira y Ok. flexiona. Ok. 10. Ok. 1, 2, 3, 4. Mira, Es mejor que antes. Pues sí. Ya. Antes de casi nada es No. como Mi papá. Y ahora me quieres aventar. Eso. ¿Cómo se bajó? Ok. Ponme a cargar mi teléfono. Bajo, suelo. Aquí. Sí. Ok. Golpeala. Voy. Eso. Voy a matar al dinosaurio. Me marcas. 40. Ay, 36. 36. 41 y 36. Excelente. Y ya fue con. Subimos y hicimos. Laterales. Ok. Empujan. Ok. Esta silla no me ayuda. No está muy Ahorita chueca. voy a caer. Vamos a pared. Muy bien. Ok. Flexiona. Oh, un momentito.
Voy a soltar. Ok. ¿Tú solo? Ok. Oh, fuck. ¿Qué pasó? Está bien, no hay Sí. problema. Muchas veces cuando hay dolor es menos doloroso si yo voy a hacerlo. Entonces, para estirar aquí es un poco doloroso, pero yo tengo control, entonces esto ayuda. Yep. Y antes no. ¿Qué tal? Hey, Titan, come here. Titan, Titan, Titan. Ay, ay. ¿Quieres Ahora. hacerlo? ¿Quieres ayudar? Ayúdame. Ayúdame, Titan. Tienes un poco de miedo de él, ¿no? Un poco, ¿no? Él lo que quiere es la pelota. Sí. Ah, ¿de veras? Okay. Well, él es muy celoso. Si vas a dar Caricias. caricias a primo, Titan va a llegar rápido. Sí. Oh, yo también, yo también. Sí, de quítate de aquí, nomás quiero ser yo. Yo también, yo soy bonito. ¿Abajo? Ok, Voy a quitar la pelota. ok, Talones, puntas. ok, Talón. ok. Y punta. Talón, punta, talón, punta, talón, punta. Talón. Estoy mejorando en realidad. Demasiado. No demasiado. Y es que, mira, ve los movimientos. ¿Ya? ¿No sé? Antes era imposible. Antes era más complicado, ahorita ya se le nota más el avance. Ya tiene pies de bailarina, mira. Sí, ya. Ya es circulación. Oh, fuck. Ese es el. Pues es Sí, ahí. para Estirar. estirar. Esa es una palabra muy obvia que necesito tener. ¿Qué? Estirar. Stretch. Stretch. Yeah. The muscle is tight. Sí. It's too tight, so I need to stretch it. Y tienes que estirar. Yeah, estirar. Espino. Es una cicatriz, ¿no? Espino. Cicatriz es scar. Yeah. Aquí. Ok. Maldito. Abajo. Ok. Abajo. Joder, lo punta. Aquí. 5. Ok. Van 2. Los meses ya son 5. Ese es muy probable 5, ¿no? 8. Pero 8, ok. ¿Qué está pinche pasando? So, I can do a lot more than I did before. One of my biggest frustrations with this process is I think that with my mind I should just be able to fix my legs if I have the right attitude, if I'm tough and I can take it and I can just walk. It doesn't work that way. I have a mind over matter mentality. I've had that since I was a kid. But the truth is that my mind does not actually control all of reality, and the body is very complicated. I am lucky that I live in a place where there's Western medicine and they've made great advances, because if this was 100 years ago, I would be dead. No question about it. It's amazing I even lived through the accident, that I didn't hit my head or my spinal cord. So I'm very appreciative of this process, even though I am completely frustrated and trying to use it for the best. But I've been 6.5 months now in bed, and I'm happy we're working on advancing. Porque la misa antes, entonces si voy a llegar a las 4:15, 4:30, no sé, tal vez va a estar bien, y quedarme una hora. Son muy buena gente, muy buena gente. Ay, mi mamá anda de un genio. 15.
trato de no le va a parar. So these electric thingies, this electrostimulation pads, pass electricity through the muscle and they make it activate. And that's good because I can't move some of the muscles on my own, and so it's forcing them to get exercise. She's doing like 15 minutes on one leg and 15 minutes on the other leg. And then sometimes if we do an inside session, which is different because I'm laying on my stomach, she'll do another session on my lower back. And I don't know. At first I looked this up. I thought, is that even valid? Is this some kind of pseudoscience or something? Because I'm not a big fan of that. But apparently it's a real thing. It's a valid therapy. And one of the donors actually sent one of these machines. It's just one of them. But and I can use that in the future. And so, yeah, it's an interesting, weird thing. I feel a little bit like Frankenstein. Like, but apparently it works, so good. When we first started doing the therapies, it was way harder, and my feet would turn a little bit purple because of lack of circulation. The pain was absolutely immense. There was a lot of angles that my leg couldn't even go in. So what you're seeing is a more advanced stage of therapy. I guess my advice is that if you're just starting therapy, it might be harder and more painful. There have been sessions of therapy, and there might be in this one, I don't know what we're going to do, where I say bad words that I yell because the pain is intensely immense. But I think that's part of the process, and I have to work through it. I have to accept a lot of pain, and I'm using it to sharpen my mind. Life in general has a lot of pain, whether it's physical or emotional or intellectual, and I've had a lot of that in my life, so I feel somewhat prepared to understand that pain is temporary, and you have to sort of accept it as part of the process of being alive. So that was a pretty easy session. Maybe they're getting easier. I often think that, but I think we were just more gentle today. I didn't curse at all. Oh, fuck. Oh, I just did. Oops. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Okay. Sin grito. Con cuidado. Con cuidado. Sin Oh, it feels so good to stand up because I've been sitting for 6.5 months. I can now walk a little bit. This walker is from a donor. Thank you so much. She's a really, seems like a cool lady. She lives in Mexico. She's an expat or immigrant or whatever. Oh. So what I'm learning to do now is putting more weight on my feet. And I'm using my relatively weak arms to support a lot of my weight. Where'd it come? And one nice thing is I'll get a little bit more arm strength out of this because my legs have always been super strong. They've been the strongest part of me. Very proud of my legs, my best parts. But they're a little injured. So.
little tired because physical therapy is kind of tiring. The video is shorter, but it's actually a total of 2 hours of therapy. The other thing I have to do is work on my own every day to advance faster. There's therapy twice a week, so that's the only way I'm gonna make it through. Gracias. Excelente. Mucho mejor, ¿verdad? Ya necesité. ¿Ya te cansaste? Yep. Está bien. Yo puedo. Gracias. Hacemos trampa. ¿Cómo fue eso? Ya la circulación de las piernas ya no es todas moradas. Ya. Okay, excelente. Fuck. Oh, yeah. Ok. Buenas noches. Gracias por todo. Buenas noches, bye bye.